Vamos a empezar la charla sobre la Sábana Santa. Damos las gracias aquí a Daniel, que ha querido venir y darnos esta explicación tan bonita. Espero que nos sirva para poder disfrutar un poco de todo lo que es y digo bien, disfrutar de lo que es la salvación. Vamos a ver cómo a través de la Sábana Santa, pues cómo el Señor ha ido sufriendo por cada uno de nosotros, y eso nos tiene que llevar a dar gracias y a ser almas entregadas y almas de mayor consuelo para el Señor en todos los momentos de nuestra vida. Pues dándole las gracias a alguien, ya le dejo yo a él. Bien. Así. Vale. ¿Se oye bien, no? ¿Se me oye bien, no? Vale. Bueno, pues muchas gracias por acogerme aquí en la parroquia, por venir a escuchar la charla que daré sobre la Sábana Santa. Y bueno, cuando hablo de la Sábana Santa, bueno, yo podría estar hablando 6, 7, 8 horas, días seguidos, porque me apasiona. Y hoy lo que voy a tratar de hacer es pues, ver la coherencia que hay entre lo que vemos representado en la Sábana Santa y lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Cómo es coherente una cosa con la otra. Bueno, lo primero que voy a decir es qué es la Sábana Santa, que la podéis ver a la derecha. La copia de la derecha es una copia de tamaño natural, tal y como es la que se conserva auténticamente en Turín. Lo único que está un poco resaltada la imagen para que se vea mejor, y la original, la imagen no se ve tan clara como esta. Es una imagen muy poco nítida y se ve muy poco, de manera que cuando uno se acerca mucho, la imagen se pierde y no se ve nada. Uno la tiene que ver a distancia. Esta, tanto si te acercas como si te alejas, pues se ve igual porque es una copia. La Sábana Santa es una tela de lino, originalmente blanco, que con el tiempo ha ido amarilleando. Y tiene esas dimensiones que vienen ahí, de 4 metros 400 por 1 metro, un poco más de 1,10 metros. Está tejida en sarga. La sarga es un tipo de tejido, para las que sepan coser, que es que lo que hace es que un hilo va por debajo de 3, por encima de 1, por debajo de 3, por encima de 1, y eso en varias líneas de hilo, pues hace unos dibujos como ribetes, hace una especie de ribetes que se pueden ver bien en la sábana. Y en la sábana, lo que me llama la característica que me llama la atención de la sábana es que se ve la figura de un hombre tanto de frente como de espaldas. En la original que tenemos ahí, la parte frontal, lo que es la cara, el pecho, los brazos por delante se ven del centro hacia la izquierda, y la parte dorsal del centro a la derecha, que sería la nuca, la espalda y las piernas por detrás. ¿Por qué se muestra esta imagen en la sábana? ¿Por qué es así? Pues se cree que Cristo pudo haber, cuando entró en el sepulcro, lo pudieron envolver en la sábana de la manera que aparece en la imagen. Es decir, tumbaron la sábana en el suelo, le pusieron de espaldas y con lo que sobraba de sábana le cubrieron por encima. De manera que la parte de abajo representaría la espalda y la parte de arriba representaría el frontal. La Sábana Santa se conserva actualmente desde el año 1578 en la Catedral de Turín. Y está, si alguien va a Turín, en el altar mayor a la izquierda hay una capilla que se llama la Capilla Real, que era la capilla perteneciente a la familia Saoya, y ahí se encuentra un cofre donde está guardada todo el año y se saca muy pocas veces. La última vez que se sacó fue el año pasado para una retransmisión televisada que hicieron de la Sábana Santa, y en el 2010 estuvo 2 meses y medio aproximadamente para quien quisiera ir a verla, la pudiera ver. Yo estuve en el año 2010. Y el año que viene, por el motivo del nacimiento, no me acuerdo si era el nacimiento, creo que era el nacimiento de San Juan Bosco, para el 200 aniversario del nacimiento de San
dejó la sábana en posesión de Juan Pablo II, y Juan Pablo II la donó a la Iglesia Católica. Entonces, solo desde este año, la sábana santa que se conserva hoy en día pertenece a la Iglesia Católica. Anteriormente había pertenecido a la familia Saboya, que era la familia real italiana. Bueno, pues estos datos primeros, lo que quiero explicar es pues que muchos habéis oído la polémica que ha habido con las sábanas, si es verdadera, si no es verdadera. Mucha gente dice que es una falsificación medieval y que por lo tanto la sábana santa es mentira. Eso no es del todo cierto, no sabemos si es la verdadera o no, cada uno puede tener su punto de vista, pero que la sábana santa sea mentira no es verdad. La sábana santa existe desde siempre. El problema a saber es si es esta o es otra, pero la sábana santa ha existido desde siempre y desde toda la historia hay documentación de que la sábana santa se ha conservado, y eso es lo que vamos a ver al principio. Empezamos por los evangelios. La sábana santa se conoce como síndone. La palabra síndone es la palabra griega con que viene en los evangelios descrito lo que es la sábana. Es decir, en Marcos, Mateo y Lucas en una ocasión hablan de la síndone, de que al Señor lo guardan en el sepulcro envuelto en una síndone, que significa en una sábana. El único que cambia de palabra es Juan, que utiliza la palabra tatonia. Bueno, yo no sé griego, entonces puedo pronunciarlo a lo mejor mal, pero para que nos entendamos. Utiliza la palabra tatonia, que en muchas Biblias viene traducido como vendas, es decir, como si fuera una momia, como si lo hubieran envuelto en una momia. Esta traducción es mala, porque la palabra que Juan utiliza para vendas, que es otra palabra diferente, lo utiliza para la resurrección de Lázaro. En la resurrección de Lázaro, Juan sí utiliza una palabra que significa vendas, que es diferente a esta tatonia. Tatonia significa lienzos, sábanas grandes. ¿Vale? Entonces ya los evangelios nos están diciendo un poco cómo fue sepultado el cuerpo del Señor. Fue en una sábana grande, no dice nada más. A lo largo de la historia hay textos apócrifos que también nos hablan de la sábana santa. Por ejemplo, el texto de los evangelios de los hebreos, que es mencionado por San Jerónimo, nos dice: pero el Señor, después de dar la síndone al sirviente del sacerdote, fue a Santiago y se le apareció. Es decir, tenemos que aproximadamente San Jerónimo, 300 años después, está hablando de un evangelio que, aunque es apócrifo, no es canónico, nos está hablando de que la sábana santa se conservó, de que alguien recibió la sábana santa y la guardó. En los Hechos de Tadeo, que es también apócrifo y hay 4 versiones, en una de las versiones, que es la última, que es del siglo X, se dice lo siguiente: si quieres ver mi rostro, es una carta que Jesús escribe al rey de Edesa, el rey Alcar. El rey Alcar quería que Jesús fuera su reino. Entonces Jesús le escribe una carta, todo esto es apócrifo, pero es para explicar ciertas cosas. Y en este caso lo que explica es la existencia de una tela con el rostro y el cuerpo de Jesucristo. Y el propio Jesucristo le dice en la carta: si quieres ver mi rostro, te envío esta tela en la que podrás ver no solo mi rostro, sino también mi cuerpo entero divinamente transformado. Pues es otra leyenda, pues como iban hablando a través de las generaciones, de que existía ya una tela que tenía impresa el cuerpo de Cristo. Tenemos al Papa San Silvestre. El Papa San Silvestre es el primer papa después de que el rey Constantino permitiera el cristianismo en el reino de Roma. Y San Silvestre ordenó un poco cómo debería ser la liturgia en la misa y de cómo se debía vestir el sacerdote, cómo se debería revestir el altar. Entonces dice lo siguiente: dice, con el parecer de todos mandamos que nadie ose celebrar el sacrificio del altar con corporales de seda o de color, sino con corporales de lino puro, consagrados por el obispo, de la misma manera que el cuerpo de Cristo fue sepultado envuelto en una sábana limpia de lino. O sea, 300 años después, sobre el 313, San Silvestre sabía que el cuerpo de Cristo había sido envuelto en una sábana, no solo una sábana, sino que era de lino, que no nos lo dicen los evangelios, pero San Silvestre lo sabía. Por lo tanto, a él le debió llegar, a través de todo ese tiempo, noción de que esta sábana tenía que ser de lino, como es la sábana que se conserva en Turín. Aproximadamente en el siglo X todavía se celebraba, bueno, ahora se sigue celebrando, pero se conservan unos textos de liturgia mozárabe en la que el sábado de Pascua venía este pasaje evangélico que se leía en el sábado de Pascua y decía: Pedro corrió al sepulcro con Juan y vio las huellas recientes de un muerto y resucitado en las telas. Es decir, en la propia liturgia de la Iglesia del siglo X se leía un texto donde Pedro y Juan no solo vieron y creyeron, sino vieron y creyeron
huéspedes de un muerto, por lo tanto vieron sangre en la sábana, y de un resucitado, es decir, en la tela vieron algo más que a ellos les llamaba la atención y creyeron en que eso era un gesto de que había resucitado, un vestigio, una señal en la tela de que había resucitado. Más, sobre el siglo X, XI, XII por ahí también, hay una carta del obispo Braulio que habla de la sangre en las reliquias, que dice lo siguiente. Dice, muchas cosas ocurrieron en esos tiempos sobre las que no se escribió. Está diciendo que hay cosas que no se han escrito en los evangelios, pero que pasaron. Es decir, los evangelios no nos cuentan todo lo que pasó, nos cuentan cosas que pasaron, pero hay otras cosas que pasaron que no están escritas. Y a esto se refiere el obispo Braulio. Dice, como las telas de lino y el sudario, leemos que fueron encontradas por Pedro y Juan, pese a que no leemos que se hubieran guardado. Es decir, que el que no leamos que se guarden no quiere decir que no se hayan guardado. Y el obispo Braulio, 10 siglos después de Cristo, sabía, y por eso escribía esto, de que esas telas habían sido guardadas. Todo esto nos hace ver que hay pasajes a lo largo de la historia que se habla de una tela que tiene una imagen, o que tiene sangre, o que tiene signos de un resucitado, y que se habla de ello, y la Iglesia lo conoce y se transmite de unos a otros. En Constantinopla, en el siglo XIII, hay una declaración de un cronista que se llama Roberto de Clarín, que dice, él en sus crónicas de sus viajes a Constantinopla escribe: en Constantinopla, donde estaba el sudario en el que nuestro Señor fue envuelto, y cada viernes se alzaba bien alto para que uno pudiera ver en él la figura de nuestro Señor, es decir, no solo el rostro, se levantaba un sudario donde se veía toda la figura de Cristo. Esto también se conocía en Constantinopla. Poco después, cuando los cruzados saquean Constantinopla, hay otro cronista que escribe: sabemos que las cosas sagradas se conservan en Venecia y en Galia, en otros lugares de los depravadores, pero el sagrado lienzo está en Atenas. Es decir, saben que había en Constantinopla un lienzo con la imagen de Cristo que había sido saqueado y se había ido a Atenas. Bueno, pues esto nos demuestra todo, que a lo largo de la historia la sábana santa existe y ha ido pasando de conocimiento de unas a otras personas. Finalmente llega el año 1353 y aparece lo que ya sí sabemos con toda seguridad, que lo que aparece en esta iglesia de Lirey es lo mismo que se conserva en Turín. A partir del año 1353 no hay duda. Lo que era en Lirey está hoy en Turín y lo sabemos por este medallón de peregrino. Esto es un medallón de peregrino parecido a lo que ahora son las vieiras y las conchas con las que se hace el Camino de Santiago. Un peregrino de Santiago se le reconoce por la concha. En el siglo XIV, el que iba a ver a Lirey la sábana santa llevaba estos medallones. Y en este medallón, lo podéis ver aquí, podéis ver este rectángulo que representa la sábana santa. Un cuerpo boca arriba, un cuerpo boca abajo, y los escudos de las familias que eran poseedoras de esa iglesia de Lirey, la familia de Godofredo y de Juan. Bueno, pues finalmente Godofredo le deja la sábana santa a su nieta, y su nieta, antes de morir, la cede a la familia Saboya. Los clérigos de la catedral estaban un poco disgustados por esto, porque ellos decían que era suya la sábana, y Margarita, la heredera de Godofredo, que fue el que encontró la sábana, el que dejó la sábana en Lirey, dice que era suya. Entonces Margarita libremente se la da a la familia Saboya, y la familia Saboya paga un dinero a los clérigos de Lirey para quedársela en posesión. Y a partir del año 1464, la sábana santa, que hoy está en Turín, que esto se sabe cierto, pertenece a la familia Saboya. Bueno, aquí hay unos cuantos datos que doy. Uno importante es que en 1506 el Papa Julio II, que fue el que empezó las obras del Vaticano, empezó 2 años antes, en 1506, establece el 4 de mayo como la festividad de la sábana santa. Y hoy todavía en Turín se celebra el 4 de mayo la festividad de la sábana santa con las lecturas propias de la liturgia. Es decir, tiene lecturas propias y tiene liturgia de horas también propias. Y las estableció Julio II. En 1509 se la regala un relicario de plata y se guarda la sábana. En 1532 sufre un incendio. Si veis la sábana, unos triángulos que hay a lo largo de toda la sábana que son simétricos, se produce ese daño en la sábana, se quema una esquina, es como una guirnalda. Estaba doblada, al quemarse una esquina al desplegarla, pues
pues aparecen simétricamente todas las huellas del incendio. En 1578, lo he dicho al principio, se traslada, la familia Saboya la traslada a Turín, por motivo de que San Borromeo, el obispo de Milán, no tenga que cruzar los Alpes hasta donde estaba la Sábana Santa y solo se tuviera que acercarse a Turín para venerarla. Y ya desde 1578 se conserva siempre en Turín, la Sábana Santa siempre está en Turín. Solo se traslada una vez al sur de Italia por la Segunda Guerra Mundial, por miedo a que los nazis la cogieran. Entonces la trasladaron al sur y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial la volvieron a llevar a Turín. Y desde entonces ya se conserva allí siempre. Otro hecho muy importante en la sábana es que en Turín, en una exposición universal de la sábana, en 1898, se fotografía por primera vez. Y aparece en la sábana lo que muchos habréis oído decir que es el negativo fotográfico. Es decir, lo que hasta ahora nos parecía una imagen un poco fantasmagórica, unas manchas de la sábana que nos dibujaban una silueta así, al hacer una fotografía, pues bueno, nos acordamos todos de las fotos de los carretes de las cámaras de fotos antiguas que tenían un carrete que había que ir a revelar. Y lo que íbamos a revelar cuando nos daban los negativos, cuando lo mirábamos, no tenía sentido. Teníamos que revelarlos y que nos enseñase la foto para nosotros ver lo que habíamos fotografiado. Aquí pasa al revés. Nosotros vemos la sábana y no le encontramos mucho sentido, pero si cogemos ese cliché de la sábana, el negativo, entonces vemos claramente la foto que aparece a la derecha, que es el rostro, se le ven las mejillas, se le ven los labios, se le toca la nariz, las manos, los nudillos, todo eso que no podemos ver aquí, en un negativo fotográfico sí lo podemos ver. Bueno, ahora con las tecnologías, con los teléfonos estos modernos, si uno invierte los colores, hay unas opciones en los teléfonos que le da a invertir colores y enfoca la sábana, pues puede ver este negativo. Yo, si alguno tiene teléfono y luego quiere que se lo explique, lo podemos ver porque es bastante impresionante. Bueno, pues se hace la primera fotografía. Pero ya el culmen de la polémica llega en el año 1902. En el año 1902, como dice ahí, dice Yves Delahaye, que era un francés, que era biólogo y era agnóstico, racionalista totalmente, pues se empieza a estudiar la fotografía que había hecho Segundo Pía y estudiar las marcas de la sangre. Y entonces este hombre, en la Real Academia Francesa de las Ciencias, que era el centro agnóstico y racionalista del momento, pronuncia una charla delante de todos los científicos en el que dice que él ha comprobado, que él ha llegado a la conclusión, estudiando las fotografías y la sábana santa, que eso solo puede ser que esa sábana hubiera envuelto el cuerpo de Cristo. Bueno, pues armó tal revuelo, destruyeron las arcas, expulsaron a este hombre de la conferencia y a partir de ese momento se produjo una disputa entre racionalistas, agnósticos y creyentes para discutir sobre si la sábana santa era verdadera o no. Desde aquel momento, aquí hay una lista de nombres que yo son todos los que he conseguido ver, desde aquel momento hasta ahora se han escrito solo por médicos más de 100 libros sobre la sábana santa, sobre los estudios de sangre, sobre los estudios anatómicos, sobre los estudios solo de médicos. En realidad, libros de la sábana santa puede haberlos a cientos, pero solo de médicos hay casi 100 libros escritos por gente formada que ha estudiado medicina y que da una serie de valoraciones científicas a la veracidad de la sábana. Bueno, pues esto es un poco el recorrido histórico, ¿vale? Para que nos situemos. Aunque ha sido un poco rápido, bueno, luego como al final, si alguien me quiere hacer una pregunta sobre esto, pues yo gustosamente la respondo. Vamos a ver a nosotros, a los cristianos, qué nos dicen los evangelios y vamos a compararlo con la sábana, a ver si es, pues a ver si es coherente lo que dice. Y veremos que a veces saca alguna polémica, pero casi suele ser siempre por problemas de traducción del griego. Vale, ¿qué nos dicen los evangelios? Lo primero que nos dicen los evangelios es vamos a hablar de la pasión de Cristo, en el momento en que Cristo es desde el huerto de los olivos hasta que es crucificado, muerto y sepultado. Pues lo primero que nos dice es que entró en agonía y lloraba más intensamente y sudaba como gotas de sangre. Los que han estudiado la sábana han hecho todo tipo de pruebas, fotografías infrarrojas, fotografías fluorescentes. Las que aparecen aquí son unas fotografías que nos detallan la presencia de un elemento que es el hierro en la sábana santa. La sangre está compuesta de hierro. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que, aunque no se viese con este tipo de fotografías, en la sábana santa se veía clarísimamente de que el rostro en algún momento había estado cubierto de sangre y esa presencia todavía queda en siglos después en la sábana como elementos sueltos del elemento hierro. ¿Qué más nos dice? Bueno, pues tenemos
porque cuando le detienen, dice, lo escupieron en el rostro y lo abofetearon con el puño y la palma. Aquí en la sábana santa se puede ver debajo, a la derecha, debajo del ojo, que este carrillo, este pómulo debajo del ojo, está mucho más hinchado que este. Es decir, se ve que hay una hinchazón debajo del ojo. Es decir, que este hombre de la sábana, o la imagen de la sábana, puede haber sido golpeado en el rostro. También se ve que el tabique nasal, en este punto, se quiebra y hay un quiebro. Justo a la altura del tabique nasal, donde acaba el hueso y empieza el cartílago, se ve que no es recto, se ve que ahí hay una deformación. Es decir, el hombre de la sábana ha recibido golpes en el rostro, que le han hinchado el pómulo y que le han desviado el tabique. Además, como curiosidad, coincide ese punto, dicen los expertos, debajo del tabique nasal. Es decir, tiene roto el cartílago, pero no el hueso está por encima. Dice Isaías, creo, que no le quebrarán un hueso, y efectivamente, de la nariz, según la sábana santa, es coherente con eso, porque está roto el cartílago, no el hueso. Más cosas. Dice en Isaías, también dice, hablando del Mesías, dice, he ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes besaban la barba. Besar la barba es arrancar la barba. Igual que se ve que aquí sí hay barba, en esta parte de aquí se ve bastante ausencia de barba. Y en medio también. Lo del medio puede ser porque tuviese la barba bifurcada, que también yo no sé si sería moda de la época o no, pero eso puede ser. Pero clarísimamente desde este punto hacia la derecha se ve que hay bastante ausencia de barba. Es decir, o la tenía mal cuidada o efectivamente tiene tirones y trozos de barba arrancados. ¿Qué más nos dicen? Los evangelios también nos cuentan que Pilato, cuando le juzga, pues ve que no hay delito en él. Y le dice, no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y le soltaré. Bueno, pues ese escarmiento todos conocemos que es la flagelación, que Pilato lo flagela para luego enseñarle al pueblo, que les inspire un poco de lástima, porque Pilato no estaba muy convencido de que fuese culpable, y entonces, para convencer al pueblo, lo que hicieron fue, no le sometieron a una flagelación de un condenado a muerte, sino que le dieron una flagelación un poco más dura, que fue para inspirar un poco más de lástima al pueblo y que le soltase, porque normalmente a los condenados a muerte no se les daba una flagelación tan dura, porque iban a morir, no tenía sentido matarlos en la flagelación, tenía sentido que por lo menos llegasen hasta el lugar donde iban a ser crucificados. A Cristo, seguramente esa flagelación fue aún más dura porque Pilato no tenía la intención de matarlo. Entonces, utilizaron, bueno, en la sábana santa, aquí se ve varias personas que han contado el número de flagelaciones. Ahí abajo a la derecha pone un total de 372 golpes. Han llegado a contar. Se calcula que entre 200, 350 golpes puede tener. Y utilizaron un flagelo, que ahora vamos a ver, que tenía unas pesas de plomo. Normalmente a los condenados a muerte por crucifixión utilizaban una vara flexible para golpearle, pero a los que no eran condenados a crucifixión, que no iban a morir, les sometían a uno más fuerte. Y si habéis visto la película de Mel Gibson, pues es un poco parecida a lo que utiliza Mel Gibson en la película, pero no tiene filo, no tiene la película, pues, yo creo que un poco exagerado, no tiene filo, sino son bolas de plomo que lo que hacen es pues reventarte los capilares, te permiten no romper huesos, sino que golpean, presionan fuerte contra los capilares y lo que hace es abrirte, te abre la piel y te revienta los capilares para que sangres mucho, para que sangres y pierdas fuerzas. Pero no para rasgar, para romper huesos, rasgar músculos, sino simplemente contusiones para romper venas. Y este es el flagelo que se cree que utilizaron. Bien. En la Edad Media no se conocía este tipo de flagelo, o por lo menos la historia del arte no lo representa. Yo solo conozco, que luego hablaré de él, una representación de este tipo de flagelo. Se utilizan varas flexibles, o cañas, o cuerdas anudadas, pero no sé, este flagelo se encontraron en las excavaciones en Italia a mediados del siglo XX, se encontró este tipo de flagelo. El monte Vesubio, cuando se produjo la erupción del monte Vesubio, que se
se sepultó todas esas ciudades y todo, ahora están haciendo excavaciones, pues apareció este tipo de flagelo. Y si lo veis, no sé si se verá muy bien a la derecha, porque estamos un poco separados, pero ahora os voy a dejar unas imágenes para que lo veáis mejor. Coinciden perfectamente esas dos pesitas con una serie de grupo de golpes que aparecen en la sábana, que están como por parejas, aparecen. Si veis por aquí, pues ahora quizá el está es demasiado ancho, pero si veis aquí se ven como grupos de golpes de dos en dos. Aquí hay un golpe y aquí hay otro abajo. Aquí hay uno y aquí hay otro abajo. Que coinciden exactamente, expertos han puesto esos golpes sobre la sábana y han comprobado que las distancias coinciden y que muy probablemente se utilizó este tipo de flagelo. Si hay, como aproximadamente parece, unos 300 golpes aproximadamente, si contamos las pesas, son tres pesas, pues pudo recibir unos 100 latigazos. Unos 100 latigazos suponen, si cada 5 o 6 segundos recibe un latigazo, o quizá un poco más, cada 10 segundos, puede estar hasta 15 o 20 minutos recibiendo latigazos. Se os ha hecho ya largo, yo llevo 20 minutos hablando y ya se os ha hecho largo, imaginaros 20 minutos recibiendo golpes. O sea, se os haría bastante más largo que yo. Entonces, aproximadamente el tiempo que llevo yo hablando son el tiempo que estaría Jesucristo, si la representación de la sábana es cierta y esos golpes son ciertos, estaría recibiendo el castigo de la flagelación. Y bueno, y este es. Lo que voy a hacer ahora es, os voy a dejar una serie de imágenes para que las veáis que he traído y vais a ver esto que os estoy contando. ¿Vale? Pues lo que nos continúa diciendo el Evangelio es que trenzando una corona de espinas se la colocaron sobre la cabeza. ¿Vale? Nosotros entendemos normalmente que se la colocaron alrededor de la cabeza, pero el Evangelio dice literalmente se la colocaron sobre la cabeza. Las coronas de la época no son como las que conocemos ahora, que son alrededor, por encima de las orejas, más o menos por las cejas, sino que eran auténticos cascos. Eso eran las coronas. Y en la sábana santa esto se puede ver bien, porque las heridas por las espinas ocupan desde la ceja hasta arriba y por detrás, desde la parte baja de la nuca, también hasta la coronilla. Y vamos a hacer una prueba. Eso que veis ahí es el rostro de la sábana, que es lo que veis más o menos en el centro de la sábana, un poquito a la izquierda, que es el rostro. En el rostro se ven alrededor unas marcas de sangre. Esas marcas de sangre, que la de arriba de la ceja es la más conocida, parece que tienen sentido las centrales, las de los lados parece que están como en el pelo, a los lados donde se ve el pelo. Pero esto, vamos a ver que no tiene por qué ser así. Si nosotros cogemos una sábana y dibujamos en el trapo todas las marcas de sangre que vemos en la sábana, y este trapo nos lo colocamos sobre la cabeza, al curvar el trapo, vamos a ver que esas marcas que estaban en los laterales, que estaban en el pelo, en realidad lo que están es en las sienes, en las mejillas, y no llegan al pelo. Esto es porque las marcas de sangre de la sábana se producen por contacto, pero la sábana, al estar deformada, al ponerla aplanada, esas imágenes de sangre se deforman. Entonces, si nosotros haciendo este experimento, podéis ver que aquí hay marca de corona, aquí hay marca de corona, aquí hay marca de corona. O sea, aproximadamente hay como 4, 5, 6 centímetros en las que está lleno de espinas. Es decir, no es una corona fina, como se ve en algunas imágenes, sino que es importante. De hecho, algunos puntos de sangre se salen por encima del pelo, de la imagen de pelo. Eso quiere decir que esas marcas de sangre no es que sean enteras, estén por encima de la cabeza, sino que están envolviendo por encima de la cabeza. Y alguna de ellas está en la parte de arriba. Si vemos las dos partes, tanto la parte frontal, que ya la hemos visto en el experimento, y la parte de atrás, en la parte de atrás se ve incluso aún más. Las heridas llegan desde abajo de la nuca hasta arriba la coronilla, que son aproximadamente unos 10 o 15 centímetros. Es decir, la corona de espinas no era una corona finamente trenzada, porque tampoco creo que perdieron mucho tiempo los guardias, sino era más bien un matojo de espinos que literalmente se lo incrustaron sobre la cabeza. Y no se lo pusieron sobre la cabeza, sino que las espinas llegaron desde arriba de la cabeza, por lo menos lo bajaron 10 centímetros. Y para hacer eso tuvieron que hacer fuerza. Literalmente se lo incrustaron sobre la cabeza. Bueno, pues ¿qué más
al condenado y lo llevan a crucificar. Y dice, y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado el Calvario. Normalmente en las películas vemos que Cristo lleva la cruz entera, pero lo que se piensa en realidad es que solo llevaba el travesaño horizontal, porque el otro ya estaría allí. Normalmente los travesaños verticales ya estaban colocados en el sitio donde los iban a crucificar y no tenían que andar quitándolos y poniéndolos, simplemente ya estaban, y el condenado cargaba con el horizontal. Bueno, pues es posible que, tal y como se representa a la derecha, Cristo fuese atado al travesaño horizontal y cargase también, y fuese andando. ¿Qué se ve en la izquierda? En la izquierda se ve toda la espalda. En la parte de arriba, a la derecha y a la izquierda, se ve como que está como más oscurecido. Si hemos visto en las imágenes de la flagelación, que se ven los dobles golpes, que se ven muy bien en la espalda, vemos que abajo se nota muy bien, pero arriba se empiezan a disipar un poco y ya no parecen tanto dobles golpes, sino arañazos. Esto es debido, se piensa, a que Cristo, al llevar el travesaño horizontal sobre la espalda, al caerse, levantarse, moverse, irse rozando, todas esas heridas se fueran raspando y perdiesen su forma original de doble golpe de percusión. Y esto se ve muy bien en la sábana. Aquí, todo este grupo se ve muy bien que hay dobles golpes, pero aquí se empieza a oscurecer, aquí también, y aquí totalmente ya se ha perdido la misma nitidez que hay abajo. Eso puede ser debido al roce de la cruz con la espalda. Más. Esta es, yo creo que la polémica, que sin ser importante, es la que siempre más se dice. ¿Dónde clavaron a Cristo las manos, las muñecas, en el brazo, más arriba, más abajo? Yo voy a decir lo que se ve en la sábana y vamos a intentar compararlo con lo que dicen los evangelios. En la sábana, dice, llegados al lugar del Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores. Lo que se ve en la sábana, lo que estamos viendo, es la imagen de la mano cruzada, la mano derecha sobre la mano izquierda. Si ponemos una foto real de la mano, vemos que la herida de la muñeca no se produce ni en la palma de la mano, ni tampoco en la muñeca. Bueno, se produce en la muñeca, pero tampoco en el brazo. Se produce en la unión entre la mano y el brazo. En esta unión es donde aparece la sábana. Y una serie de expertos, haciendo una radiografía, han observado diferentes puntos por los que pudo entrar el clavo. Hubo un médico que a principios del siglo XX, mediados de los años 20 o 30, lo que hacía, aunque son un poco, pero bueno, en la época más moderna, los últimos años, al principio la experimentación era un poco más radical, lo que hacía era pedir permiso para los cadáveres, cortarle los brazos y clavarlos, y les ponía un peso igual al de un cuerpo humano y los clavaba por las manos. Pues bien, siempre que los clavaba por las manos, es decir, por encima de esos puntos que aparecen aquí, la mano se desgarraba y caía. No aguantaba más de 5 o 10 minutos el brazo con el clavo ahí. Sin embargo, si el clavo lo pasaba por ahí o por debajo, la mano aguantaba hasta horas. Entonces llegaron a la conclusión de que es coherente lo que viene en la sábana con la realidad, que es clavar un crucificado, clavarle por el punto de la unión entre el brazo y la mano. Pero aquí tenemos un problema, y es que el Evangelio nos dice, cuando Tomás duda, y Jesús le dice, cuando Tomás duda de que Cristo 8 días se hubiera aparecido a todos los apóstoles, dice, hasta que no meta mi mano en su costado, mis dedos en los agujeros de sus manos, no creeré. Entonces el Evangelio nos está diciendo que Tomás quiere meter el dedo en la mano, en la llaga de la mano de Cristo, y es el propio Cristo el que le dice, Tomás, ven, trae tu mano, métela en mi costado, trae tu dedo y mételo en mi mano. Entonces está diciendo mano. Esto no es, ¿se puede considerar la mano o no se puede considerar la mano? Esto se soluciona en otro pasaje evangélico, que es el de cuando Pedro está en la cárcel y un ángel entra a la cárcel y Pedro es liberado de la cárcel para que siga predicando. Cuando Pedro, este pasaje evangélico nos lo cuenta diciendo que cuando entra el ángel, a Pedro se le caen las cadenas. Y en el pasaje evangélico dice que se le caen las cadenas de las manos. Yo creo que si Pedro tiene las cadenas en las manos, no necesita ningún ángel para que se las quite. O sea, se las podía quitar él. Las cadenas estaban en las muñecas.
pero curiosamente la misma palabra que utiliza Jesucristo para decirle a Tomás, mete los dedos en mi mano, es la que utiliza el Evangelio para decir que a Pedro se le cayeron las cadenas de las manos, y es porque esa palabra es una palabra genérica que simula toda la articulación de la mano, o sea, va casi desde el codo hasta los dedos. Es una palabra que indica toda esa zona, por lo cual es coherente pensar que aunque Cristo diga toca con tu dedo mi mano, se refiera a un lugar que nosotros ahora mismo es más extendido de lo que nosotros ahora conocemos como mano, que puede ser perfectamente la muñeca. Bueno, pues sí. ¿Qué más nos dicen los evangelios? Llegados al lugar de crucificar los pies. Bueno, pues en la sábana santa también se ven los pies, tanto en la parte de la planta del pie, que es lo que se ve más a la derecha de la sábana, como con la parte frontal del pie, el empeine, que es lo que se ve más a la izquierda de la sábana. También se ven una serie de signos rectangulares que parece ser que indican el lugar por donde atravesó el clavo. En la planta del pie, lo voy a señalar ahora con un recuadrito rojo, pero se ve más o menos un poco más abajo, se ve un rectángulo con rojo más intenso, que es el que estoy poniendo yo ahora, que es un rectángulo más chiquitito. En la parte de atrás del pie, también en el centro, lo señalo aquí, también se ve un rectángulo que es más grande. Pues incluso hasta esto es coherente la sábana. Porque en el empeine hay un trozo, este es el empeine, perdonad, hay un trozo, una sección más grande por la que parece que entró el clavo, y por la planta del pie hay una sección más pequeñita? Pues por esto. Estos son los clavos que se conservan en el Museo de Turín de la Sábana Santa, que simulan o se cree que son los clavos que pudieron utilizar para crucificar a Cristo. Eran clavos de construcción, para construir, para clavar madera, para clavos de construcción. Bien, pues estos clavos, que suelen ser de 1 centímetro cuadrado, son más estrechos en la parte externa y se van haciendo cada vez más pequeños. Si a Cristo le crucificaron con un solo clavo, como se puede pensar y a veces se representa, se ve arriba a la izquierda que el empeine de un pie que recibe el clavo, ese clavo atraviesa y sale por la planta del pie contrario. Entonces, la marca en el empeine efectivamente tiene 1 centímetro cuadrado de apertura para que entre el clavo, pero esa apertura no tiene que ser tanto en la planta porque el clavo va disminuyendo en espesor, con lo cual la salida es más pequeñita. Esto se ve en la sábana. En la planta del pie se ve una salida pequeñita, en el empeine del pie se ve una entrada grande de clavo. Más. Nos dice, pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Bueno, pues en la sábana, más o menos en el centro, un poco a la izquierda, donde está la cabeza, abajo de la cabeza, un poquito más a la izquierda, se ve claramente la herida, la llaga del costado. Estos también lo han estudiado e incluso se puede ver en directo en la sábana, como os acerquéis hacia aquí, que el rojizo de la sangre se mezcla con un blanquecino. Hay zonas, por ejemplo, esta zona de aquí arriba también un poco, hay zonas que hay como blanquecino. Esto se piensa que en ese momento lo que salió junto con la sangre salió suelo. Como Cristo ya estaba muerto, la sangre se depositó toda en el corazón, en la parte baja del corazón, y se empezó a separar. Lo que era hemoglobina de lo que era suero, se empezó a separar. Como ya estaba muerto, llegó a separarse completamente. Cuando el soldado le atravesó con la lanza, allí lo que salió ya no es la sangre de un vivo, sino una sangre separada de un muerto, con lo cual salió toda la hemoglobina y salió lo que podía ser también suero, incluso se pudo dañar el pulmón, que también alrededor del pulmón, la pleura también tiene un líquido blanquecino, también pudo salir parte del líquido pleural. Entonces esto también se ve en la sábana, porque no hay otros puntos de la sábana donde este blanquecino se mezcle con la sangre. Y otra polémica que también surge es dónde se le dio la lanzada a Cristo, si en la parte derecha o en la parte izquierda. Bien, al principio se puede pensar que se lo dieron en la izquierda, porque el corazón está en la parte izquierda. En realidad el corazón no está en la parte izquierda, el corazón está en el centro del cuerpo. Eso sí, un poco inclinado hacia la parte izquierda. Pues bien, nosotros sabemos ahora que los romanos, que eran bastante listos, lo que hacían con el rival para atacarle, sabían que el corazón era un punto clave. Si tú a un rival le atraviesas con la lanza por el corazón, le matas seguro.
Entonces, los romanos, en vez de cargar las armas en la mano derecha, lo que hacían era cargar las lanzas en la mano izquierda, porque de esta manera, el contrario, el escudo lo tenía en el otro lado. Normalmente el escudo se lleva en la mano izquierda y proteges tu lado izquierdo. Bien, los romanos lo que hacían era cambiar el arma de mano para atacar por el otro lado, y entonces atacaban por mi lado derecho. De esta manera, los romanos sabían que una lanzada certera entre las costillas, aunque penetrara 5 o 10 centímetros, dañaba la parte baja del corazón, y al dañar la parte baja del corazón, toda la sangre que entraba en el corazón evacuaba por ahí. Si tú dañas el corazón por arriba o por un lado, el corazón puede seguir funcionando, malamente pero sigue funcionando. Pero si entras desde abajo al corazón, que toda la sangre que entra en el corazón se pierde. Entonces, pues en pocos minutos el rival ha muerto. Esto está representado en esta escultura. En esta escultura, aquí, no se ve muy bien, pero ahí, en esa parte, esta escultura se llama Gálata Moribundo y es del siglo II a.C. Es decir, y representa a un soldado gálata que ha sido herido precisamente en esa zona. En la misma zona, en la sábana, se representa la lanzada. Entonces, la sábana santa, en contra de lo que se ha representado muchas veces, que es la lanzada en este lado izquierdo, es coherente con lo que conocemos de la historia y con lo que conocemos de los soldados romanos y del ataque de los romanos. Entonces, un romano que tenía que certificar que Jesucristo hubiera muerto, porque era muy importante cuando el romano dijo que Cristo había muerto y tuvo que dar a sus autoridades el veredicto de muerte, tenía que asegurarse bien, porque como fallase y no solo estuviese muerto, al que mataban era al romano. Entonces, un romano entrenado para asegurarse de esto, no solo certificó que estaba muerto, sino que le dio un golpe para que él estaba entrenado de la manera que él estaba entrenado, que era con su brazo izquierdo y la lanza, atacar desde abajo el corazón y traspasar. Y de esa manera se aseguraba que en pocos minutos, si no estaba muerto, lo estaba seguro. Entonces es esto. Esto lo que nos hace ver es que las escrituras son coherentes con lo que nosotros vemos en la sábana. Absolutamente todo, toda la pasión está representada. Pero claro, esto que yo os cuento a vosotros, a lo mejor una persona de la Edad Media también lo sabía. Y entonces era fácil decidir, bueno, pues todo esto que conocemos, vamos a representarnos nosotros en el lienzo. Y a partir de cuando he dicho del siglo XX, del principio del siglo XX, se hace un debate, en el sentido en el que se dice que esta sábana es una falsificación medieval o es real. Tengo aquí más imágenes, no, pero luego les digo. Entonces se produce este debate y se enfrentan, al principio el debate surge de dos personas. Se enfrentan Yves de la Guerre, que es un ateo racionalista, y Ulysse Chevalier, que es un sacerdote católico. Yves de la Guerre, el ateo racionalista, dice que la sábana es falsa. Y Ulysse Chevalier, el sacerdote católico, dice que es auténtica, como parece lógico, ¿no? Bueno, pues creo que me he equivocado. En realidad, el ateo racionalista dice que es auténtica y el sacerdote católico dice que es falsa. ¿Por qué? Yves de la Guerre se había nombrado antes. Era un biólogo, estudió la sábana santa y él certificó que era coherente lo que veía en la sábana con lo que había padecido Jesucristo. Él no creía que se debiera a la resurrección de Cristo lo que aparecía en la sábana, sino él decía que debería haber algún proceso biológico que se lo explicase, pero que aseguraba que esa sábana solo podía ser de Jesucristo. Mientras que el sacerdote católico, que era canónigo de la Catedral de León y era historiador medievalista, descubrió un documento de 1389 en el que se decía que la sábana sabía que había sido pintada y entregada al que nombré antes, que era Godofredo, y que Godofredo era el que no era el que la había pintado, pero que había un pintor que la había pintado y que por tanto era falsa. Con lo cual los dos estaban no en posesión de la verdad, pero tenían razones para creer lo que creían. El sacerdote católico no es que no creyera en Jesucristo, sino que tenía en sus manos un documento que decía que era falsa, por lo tanto él creía que podía ser falsa, y puede serlo perfectamente. Y el biólogo tenía pruebas científicas en las que veía la coherencia. Entonces, ahora ya voy a ir un poco más rápido y os voy a nombrar nada más que vamos a ver diferentes puntos de vista de quiénes creen que es verdadera, quiénes creen que es falsa y
vemos pues, las que más nos convencen. Entonces voy a ir un poco rápido para no alargar mucho más, pues si queréis preguntar algo o lo que sea, tengamos un ratito. El documento de Arces, la persona de Walter Marco y la prueba del carbono 14 son las tres pruebas que tenemos de que esta sábana que se encuentra ahí en Turín y que desde el siglo XIV es la misma, no es la misma que envolvió el cuerpo de Cristo. El documento Arces es el que encontró el sacerdote católico y en él se dice, hemos encontrado, y nos lo ha explicado, la persona que la pintó, la hemos encontrado, la conocemos y nos ha dicho que es falsa. Bueno, pues contra esto vamos a hacer una prueba. Si es falsa y la pintó, tiene que haber algo de la época posterior que se le parezca. Es decir, si es una pintura, tiene que ser fácilmente reproducible. Hoy es muy fácil, porque para hacer una foto la tenemos reproducida perfecta. Pero en la época, si se pintó una vez, se pudo pintar veces. Entonces vamos a hacer un ejercicio de agudeza visual. Yo voy a poner ahí 5 sábanas santas prácticamente idénticas, todas de la misma época. Y tenéis que averiguar cuál es la auténtica. Son todas de 3, 4 siglos alrededor. ¿Vale? Hay que estar muy atentos. Creo que no hace falta estar muy atento. O sea, las copias de la época son todas bastante malas. Es decir, cualquiera puede decir que la del centro es más o menos creíble, pero las otras, pues bueno, hay incluso alguna que a lo mejor algún niño lo hace hasta mejor. En la época, y esto es verídico, no entendían lo que era la Sábana Santa, intentaban reproducir algo que no comprendían, intentaban simular algo que ellos no alcanzaban a ver, por lo tanto les salían pues algunas figuras que eran un poco malas. También habría que explicar de si es una representación medieval, cómo es posible que haya rostros en la historia de la pintura anteriores a esa Edad Media, ese siglo XIII-XIV, que se parezcan tanto a la Sábana Santa. Por ejemplo, este es uno de los primeros iconos bizantinos que se conservan, uno de los primeros iconos de un Cristo Pantocrator, en el cual tiene muchas similitudes con la Sábana Santa, que es, por ejemplo, la nariz es clavada, quizá que no se vea bien, pero los que han comprobado y han superpuesto, incluso en dimensiones, coinciden precisamente. Pero lo más llamativo es la hinchazón del ojo derecho. Es decir, se puede pintar más o menos mejor, pero recalcar tanto una hinchazón tal y como está en la Sábana Santa, en el mismo sitio, pues llama la atención. De estos iconos hay muchos, pero hay otra prueba más, que es las primeras representaciones que tenemos de Cristo, que aparece a la izquierda, es un Cristo joven, sin barba, rubito, como más, diríamos ahora, como casi como más occidental. Sin embargo, lo que conservamos ahora de las imágenes de Jesucristo han cambiado radicalmente. Todos son barbados, todos son como los que aparecen abajo a la derecha. Es decir, hay un momento en la historia en el que se produce ese cambio de representación de imagen. Y según cuenta la tradición de una ciudad que es Edesa, ahora se llama Urfa, pero en Edesa, sobre el siglo VI, que es cuando se produce ese cambio en la iconografía, es cuando aparece en Edesa lo que se llama el mandilión, que algunos creen que es la Sábana Santa doblada y que representaba el rostro. Alguien debió ver ese rostro y debieron cambiar los cánones para dibujar el rostro de Cristo. Estos son teorías, esto no tiene por qué ser verdad, no tiene por qué no creerse. Pero es verdad que no se plantea porque primero se empieza a representar de una manera y cambia y se empieza a representar de otra. La lanzada. A la izquierda son todas las representaciones hasta el siglo VIII-IX en el que la lanza se ve en la parte derecha del cuerpo. Aquí, ahí está la lanza, ahí está la lanza, ahí está la lanza. Pero a partir de ese siglo se empieza a representar a Cristo con la lanzada en el otro lado. Tiene que haber algún motivo para que los artistas cambien el sentido de la lanzada. Puede ser por el conocimiento que hemos visto al principio del mismo Braulio, de San Silvestre, todos, de que existiese un lienzo realmente y que la gente lo viese, que representase a Cristo en el sepulcro y cambia. Otro hecho curioso es la cruz ortodoxa. Las cruces ortodoxas son las cruces de la cruz normal, luego tiene una parte de arriba y luego tiene una parte de abajo que siempre está inclinada. Y esto tiene muchas teorías de por qué se representa así. Pero una de ellas es que los ortodoxos hubo un momento en que tomaron las palabras de Isaías de que habla del siervo sufriente, mal formado, mal querido, y llegaron a tener un momento en que Cristo era feo. O sea, era
pues eso, que era feo, que cojeaba, y había una leyenda musulmana en el que decía que Jesucristo era cojo. Y entonces por eso representan esa cruz así, porque como tenía un pie más corto que otro, para que los dos pies apoyasen, tenía que estar el tablero torcido. En la sábana santa, si vemos la parte de atrás, vemos un pie llega hasta aquí y el otro llega hasta un poco más abajo. Es decir, nos da la idea, al que no entienda muy bien lo que vea, en que Cristo pues podría tener un pie más corto que otro. Hay niños Jesús también antiguos, hermanos de la Virgen, que tienen los pies un pie más corto o incluso los pies deformes. Pues estas teorías también saldrán de algún lado, es decir, y en la sábana santa pues puede ser un motivo para que se piense esto. Aproximadamente 150 años antes de que aparezca la sábana Liberi, cuando dicen que aparece que es pintada, aparece esta imagen. Esta imagen aparece, se llama Codex Braille, y aparece un manuscrito en el que se documenta el húngaro actual, está escrito por primera vez, o sea, lo que hoy se conoce como el húngaro, pues aquí aparecen las primeras frases, los primeros textos en húngaro. Y en él se ve, arriba a la derecha, a Cristo, que lo están embalsamando para ponerle en el sepulcro, y se ve a Cristo igual que la sábana, con la mano derecha sobre la mano izquierda y con 4 dedos en cada mano. Aparece el pulgar oculto. Si nos fijamos en la sábana santa, estos días, pues si queréis yo muestro imágenes, en las manos de Cristo solo se ven 4 dedos, aparecen los pulgares ocultos. Bueno, pues aquí aparece también. Es decir, no es sencillamente que uno piense que, bueno, puede ser casualidad, pero también tiene que haber un motivo para que no dibujen los dedos. Y abajo se ve al ángel anunciando a las mujeres que van al sepulcro diciendo que el sepulcro está vacío. Y aparece en esta imagen, aquí abajo, aparece 4 círculos en forma de L. Bueno, pues estos 4 círculos en forma de L también aparecen en la sábana. Si nos vamos a la mitad derecha, entre las quemaduras grandes y las pequeñas, ahí aparecen 4 círculos en forma de L. Si queréis bueno, ahora os muestro que tengo también una imagen que os la paso para que veáis. Entonces ahí también se muestra. Vemos un código en el que con unos dibujos bastante malos, bastante rápidos, se muestran características muy detalladas que también aparecen en la sábana santa. Y estos son 150 o 200 años antes de que aparezca oficialmente en la iglesia del rey. En la historia del arte yo no he encontrado ninguna obra que se representen los flagelos que se descubrieron en las excavaciones en Italia y que hemos visto en las imágenes que os he pasado. Yo no he visto en ningún sitio una representación de esos flagelos, salvo en este. Aquí arriba están azotando a Cristo con unos flagelos en el que se ve que tienen como unas bolitas blancas. Y si os dais cuenta, veis esta imagen grande, es exactamente igual que el flagelo que os he mostrado. Bueno, y además, los que le están flagelando son negritos, son personas de raza negra. Entonces, esto es una tradición bizantina que representaban a los que flagelaban a Cristo como personas de color, como personas etíopes o africanos. Y además están utilizando los mismos flagelos que vemos en la parte derecha, que es el que os he mostrado. Esto que tiene un origen bizantino, esta tradición de los que le flagelan, pues también representa así el flagelo. Y esto viene todo de Constantinopla. Constantinopla fue destruida en el año 1206, creo, son 150 años antes de que aparezca oficialmente. Es decir, que hay un conocimiento, parece ser, en la historia del arte, de que hay cierta influencia de lo que puede ser la sábana santa para ciertas concepciones, como pueden ser los flagelos en el arte bizantino, como puede ser el rostro, como puede ser el lugar de la calzada, que pueden influir. Vuelvo a repetir, esto puede ser fantasía o no, pero el caso es que está y la gente lo estudia, y hay muchos expertos que estudian esto. Más rápido, para no alargarlo mucho. Hemos dicho, el documento ese que decía que era una pintura, pero parece ser que la historia del arte nos muestra que no está tan claro que en la época supieran representar lo que era la sábana santa, y sabemos que antes hubo cambios de tendencia en ciertos aspectos para dibujar las cosas diferentes a como se habían dibujado pintado. Walter Macron estudió unas muestras que le metieron de la sábana y dijo que lo que había en la sábana no era sangre, sino era... La respuesta negativa dada por los investigadores que llevamos a cabo no nos permite emitir un juicio absoluto de exclusión de la naturaleza mágica de la materia del objeto de la sábana. Esa es la conclusión de
Pero contra este hombre hay otros profesores igual de respetables, que eran o Lac y Pierre Barthé, en el que tenían la certeza de que ninguna otra cosa que no fuera sangre podía comportarse en su fisiopatología como se comporta la sangre en la sábana. Es decir, vale, no sabemos lo que hay ahí, no sabemos si es sangre o no, pero viendo los dibujos en la sábana, viendo los regueros, viendo cómo se comporta, viendo cómo ha quedado impresa la tela, eso no puede ser una pintura, tiene que ser sangre. ¿Por qué? Porque en la Edad Media no conocían la circulación sanguínea. Como no conocían la circulación sanguínea, no sabían distinguir entre una arteria y una vena. Mientras que estos científicos, mirando las heridas de la sábana santa, podían distinguir lo que era sangre derramada en vida y sangre derramada en muerte. Lo hemos visto con la lanzada. Pues voy a dejar, el primero es la comparación del icono que hemos hecho. Y el segundo, que es horizontal, se ven los círculos que hemos hablado en la representación, donde están en la sábana, y el tipo de flagelo, y el tipo de flagelo en la representación bizantina. Bueno, claro. Bueno, pues repito, estos científicos, estos médicos, resolvieron que no podían distinguir lo que era sangre derramada en vida y sangre derramada en muerte, sangre venosa y sangre arterial, el comportamiento de coágulos de sangre y trayectorias de regueros de sangre dependiendo de la posición del cuerpo. Todo esto lo podía dibujar un artista de la Edad Media por casualidad, pero Aposta no lo podía dibujar porque es que no lo conocía, era imposible, no podía conocerlo. Sangre derramada en vida, los flagelazos y la corona de espinas. Sangre derramada en muerte. Ya hemos visto que hay una mezcla con un suero que se debe a la separación de la sangre de la hemoglobina y el suero sanguíneo. Sangre venosa. Lo explico rápido. La sangre venosa suele salir más lenta y se forma más la marca de sangre alrededor de la herida. La sangre arterial, como es la que las arterias son las que llevan el oxígeno y reciben más fuertemente el impulso del corazón, suelen ser heridas que al lado de la herida no se produce casi sangre, no se queda casi sangre, sino que se desplaza mucho más porque sale con mucho más fuerza. Esta es una herida en un brazo y esta es una herida en una de las esquinas de la cabeza. Entonces, los científicos descubren que hay comportamientos sanguíneos diferentes en la sábana. Comportamiento de los coágulos. Esta, que en la zona de los glúteos, se ve como sangre que se ha coagulado, ha ido perdiendo el suelo y se forman unos círculos alrededor de la herida. Esto es porque la sangre ya coagulada se empieza a coagular con Cristo muerto y ese coágulo lo que hace es exprimir, o sea, exuda, por así decir, todo el suelo que hay en esa sangre. Como está ocupando una posición horizontal y tiene la sábana pegada a los glúteos, ese suelo se uniforma en forma circular, porque no está levantado que vaya para abajo ni boca abajo que vaya en otra dirección, sino simplemente ese coágulo se extiende por la sábana de forma circular. Bueno, pues esto también. Regueros de sangre coherentes. Tenemos aquí la herida del clavo y sin embargo tenemos sangre por debajo y sangre por encima. ¿Esto cómo puede ser? Cuando les traspasan con el clavo, toda la sangre cae hacia abajo. Pero hay sangre dentro del cuerpo, por debajo de la herida, que se acumula dentro del cuerpo, en los dedos. Cuando a Cristo lo ponen tumbado, esa planta del pie se pone boca arriba y la sangre que sale ahí empieza a caer hacia el talón. De manera que alrededor de una herida tenemos sangre que cae hacia abajo y sangre que cae hacia arriba. Sabemos que Cristo estaba crucificado verticalmente, por lo cual todas las heridas que nos salían hacia abajo, y luego al ser tumbado la planta del pie, esa sangre caería hacia el talón. Pues también es correcto. Y por último, la prueba de Triángulo 14 es una prueba científica que determina que la sábana santa fue pintada, que la sábana santa, el lino con que se hizo la sábana santa, fue producido y cortado entre los años 1260 y 1390. Bueno, voy a nombrar muy rápidamente por qué esta prueba puede ser falsa. Y es, en primer lugar, porque para hacer esta prueba tiene que ser un objeto que no haya estado en contacto con el aire, ni haya estado en contacto con, por supuesto, ni con manos, ni que tenga ningún tipo de contaminación. Esto se suele hacer, esta técnica se suele utilizar para descubrimientos arqueológicos que han estado enterrados durante muchos años, nadie los ha tocado y se puede hacer esta prueba para determinar qué edad tiene. Pero con las
Santa, por ejemplo, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, cuando era propiedad de la familia Saboya, cuando las ponían, no las ponían tan fantásticamente como nosotros ahora aquí, que tenemos un tablero, cogemos una cinta, la ponemos, o en Turín, que tienen una máquina precisamente que la deja, sino que era la gente, los únicos del lugar, los que la cogían, y entonces la manoseaban. La sábana santa no ha estado oculta en ningún momento durante tanto tiempo para no haber sido manoseada, haber puesto velas delante de ella para que se viera. Bueno, ha sufrido todo tipo de contaminación. De hecho, hasta en 1978, cuando la estudiaron científicamente, cuando fue el estudio científico más grande, pues mirad cómo trataban la pasada. Que es así, sin guante ni nada, tocando, poniendo las manos encima. Todo esto es antes de la prueba. Bueno, y como esta puede haber 200. Entonces, bueno, yo creo que más o menos, con todo esto que hemos visto, pues hemos puesto varios puntos de vista sobre qué es lo que nos dicen unos científicos, qué es lo que nos dicen otros, y más o menos pues, podemos llegar a nuestras propias conclusiones. Yo creo que si ahora tenemos tiempo, si alguien quiere hacer una pregunta, yo gustosamente contesto, o lo que Padre nos diga. Yo hasta aquí me parece. Preguntamos. Dígame. Claro, es que es difícil. En la imagen de la sábana, voy a intentar buscar eso. Es que esto es lo más complicado. Vale. En la sábana, bueno, ahí está. En la sábana, ahí parece que la lanzada está en el lado izquierdo, ¿verdad? Si nos ponemos todo boca arriba, tal como está él, pues estaría en el lado izquierdo. Hay que tener en cuenta que esa marca se produce por contacto. Es decir, es como si estuviéramos viendo un espejo. Si nosotros nos ponemos boca arriba sobre esa imagen, la lanzada en realidad está en el lado derecho, porque es por contacto. ¿Vale? Entonces, siempre hay que verlo al revés. Lo que aquí parece que el brazo derecho es sobre el izquierdo, en realidad es el izquierdo sobre lo del derecho. Siempre tenemos que ver la imagen como si estuviéramos viendo un espejo y vernos a nosotros qué lado del cuerpo sería. Bien, ¿no? Diga. Es que no la oigo mucho. Que se va. Hace bien, porque yo también diría. Bueno, si hubiera venido otro día, me habría explicado mejor. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Aunque no haya hablado de algo, yo estoy convencido de que seguro que han oído algo de los pólenes o bueno, muchas cosas que a veces nos dicen de la sábana. Cualquier cosa de la que no haya hablado también me podéis preguntar si queréis. Y si no, ha sido. He leído que tenían que hacer una nueva prueba de carbono 14. Se está solicitando, pero yo entiendo que no, es que no puede salir bien la prueba de carbono 14 porque no es un objeto al que se le pueda aplicar. De hecho, cuando se le aplicó, hubo otro detalle que tengo por aquí, que es este. Este es el trozo que cogieron para hacer la prueba. Ese trozo que le falta a la sábana es el trozo que cogieron para hacer la prueba. Cuando hicieron la prueba, ese trozo lo dividieron en 4. De los 4 trozos, dieron un trozo a cada laboratorio. El trozo de la izquierda resultó datado de 1238. El de un poquito más a la derecha de 1246. El de un poquito más de la derecha de 1376. El de un poquito más a la derecha 1430. Aproximadamente hicieron la media y dijeron, pues de aquí. Pero ¿qué pasa si hubiéramos cogido un trozo desde allí? Según mis cálculos, desde allí a allí, hubiera salido que la sábana es del año 2120. Es decir, que la sábana es del futuro.
Cuando un objeto es manipulado y se le agrega carbono 14 de las manos o de las velas o del ambiente, la prueba resulta fallida, no tiene sentido. Tendrían que lavar la prueba, pero no sabemos si la contaminación llega ya a las mismas fibras. Entonces, por mucho que laves, porque claro, las pruebas las lavaron, las quitaron insectos, quitaron impurezas, pero no sabemos si la contaminación de casi 20 siglos o 5 o 6 siglos desde la Edad Media, no sabemos hasta dónde ha llegado la contaminación. Entonces, como no sabemos hasta dónde ha llegado la contaminación, no tiene sentido hacer otra prueba, porque entonces cuando salga favorable a nosotros diremos, ya es la definitiva. Y el que no crea la sábana dirá, no, pero está contaminada y ya falseado. Y cuando es una prueba que no nos dice nada. No nos dice nada. Aparte, estos laboratorios incumplieron normativa, incumplieron muchas cosas. O sea, hay detrás una serie de leyenda negra detrás de ellos que no se escapan, en el cual hicieron cosas mal. Y es un proceso. El propio creador del proceso del carbono 14 murió antes de que se le hiciese la prueba a la sábana. Pero antes le comentaron, ¿se me puede hacer la prueba a la sábana santa? Y el propio creador del método, no recuerdo ahora el nombre, dijo que no valdría sobre la sábana, porque la sábana está expuesta a todo tipo de contaminación. Entonces, pues yo creo que es un testimonio bastante evidente de que es una prueba de que no concluye nada. Las pruebas que han hecho ahora han hecho unas pruebas sobre la tensión de los hilos, la tensión, o sea, básicamente cogen un hilo de la sábana santa, lo traccionan hacia arriba y lo parten. Y calculando con qué fuerzas necesitan para partirlo, son capaces de determinar cuántos años tiene. Y ellos se han determinado que la sábana santa tiene entre 1800 y 2200 años. Es otro sistema. Hay muchos, pero yo creo que, sinceramente, que ha pasado demasiado tiempo la sábana para que algo científico nos corrobore que es así. Yo creo mucho más en las pruebas iconográficas, en las pruebas de la historia del arte, en las pruebas que nos hablan y sobre todo en la evidencia de verla, que uno sabe que hay algo más ahí, que no es explicado ni por los artistas, ni por los científicos, ni por los botánicos, ni por los politologos que estudian por él. Hay algo ahí más que para mí es la prueba más válida. Más. Tengo entendido por lo que he podido leer y ver las intervenciones que han tenido personas que han estudiado la Sábana Santa, que se pudo producir en el momento de la resurrección una especie de estallido de energía que impregnara esa imagen. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, lo que hay de cierto es que se produjo lo que dicen una especie de radiación, es que se produjo una radiación que no conocemos, que no tenemos conciencia de que exista, y además muy particular, porque tuvo que ser una radiación que tuviese en cuenta la dirección. Es decir, la imagen de la sábana es como una fotografía. Si hay una radiación que provoca algo en la sábana, tiene que tener un factor de dirección. Es decir, solo hay, si nos imaginamos el cuerpo de Cristo tumbado, esa radiación solo puede producirse en vertical. ¿Por qué? Porque en la sábana santa no se ven los hombros, no se ven los laterales. Esa radiación, si es el motivo de que se forme la figura y es en todas las direcciones, como conocemos más o menos qué son las radiaciones, tenía que haber producido una imagen distorsionada. Es decir, se tendrían que ver las orejas. Si se viesen las orejas, ya al desdoblar la sábana se vería una imagen deformada con las orejas separadas casi de la cara. Entonces tiene que tener unas características muy especiales y esa radiación no se conoce. Entonces, lo que casi están convencidos de que lo que produjo la imagen es algo que tuvo que ver con la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, la fuerza de la ley de la gravedad, tuvo que actuar en cierto sentido para producir esa imagen. Lo último que yo he escuchado, que es un poco complicado, pero si quieren se lo cuento, es que el cuerpo de Cristo dentro de la sábana, pues nos explicaba, es un jesuita que ya es muy mayor, tiene 90 y pico años, se llama el padre Carreira, que es un jesuita que es, no recuerdo ahora, siempre bueno, es físico. Y entonces, él tiene una teoría que es cierta, que es por la equivalencia de la energía y de la masa de Einstein, es decir, que la energía se puede transformar en masa y la masa en energía.
Él tiene la teoría de que en un momento dado el cuerpo de Cristo, al desaparecer, al desmaterializarse, toda esa desmaterialización tiene que producir una energía. Vale, pues produce una energía, pero una energía que no se mueve, es una energía que ocupa el mismo lugar que ocupa el cuerpo. Entonces, claro, esa energía no puede afectar a la sábana porque no se mueve. ¿Qué es lo que afecta a la sábana? A la sábana afecta que no es la energía la que atraviesa la sábana, sino al desaparecer el cuerpo y la sábana caer porque no hay cuerpo, la sábana atraviesa el cuerpo, atraviesa ese remanente de energía. Y es esa energía la que puede producir la imagen de la sábana. No sé si me he explicado muy bien. El cuerpo desaparece, se transforma en energía, como no hay cuerpo, la sábana no la sujeta nada, cae, y esas fracciones de segundo que dura esa energía, justo esa es teoría del padre Carrillo, no mía. Pero a mí me gusta bastante, porque si pudiera entrar más, explicaría también la parte de atrás, de adelante, lo cuenta bastante bien. Bueno, pues nada. Yo o sea, no, pero no es problema mío, seguramente es el problema, yo tengo. Me diagnostican aproximadamente 2 tapones en los oídos por semana. ¿Saben una cosa? ¿A Cristo se le volvió sin sudario entonces? Porque hemos hablado de los glúteos y todo, entonces no estaba cubierto por nada. Estaba cubierto por la sábana. Solo por la sábana. Yo entiendo que solo por la sábana. Cuando Juan entra en el sepulcro, dice que ve los lienzos en el suelo, que esta sería otra polémica, porque no estaban en el suelo, en realidad el verbo significa que estaban aplanados, y el sudario doblado aparte. Es decir, seguramente cuando envolvieron, hay otro objeto que tengo aquí en la imagen también, que es el sudario de Oviedo, que seguramente era un trozo de tela que utilizaron en la cruz para que Cristo no sangrara, para conservar la sangre que estaba perdiendo Cristo. Le llevaran al sepulcro, le quitaran el sudario, lo doblaran aparte y le envolvieran en la sangre. Yo creo que en el sepulcro solo estaba la sangre. Y el sudario que llevaba ya lo habían retirado, pero lo habían conservado en el sepulcro. Y la sangre tenía que conservarse con el cuerpo. No sé si te explico. Vale. Esa es la explicación que dan desde luego los estudiosos, que lo que es el sudario en el momento de la muerte de Cristo, en la manera que tenían de embalsamar, era precisamente el pueblo judío con la sangre, en la sangre estaba el alma. Entonces no podían permitir que un judío perdiera la totalidad de la sangre. Entonces se le volvía sobre todo a Cristo, se le volvió la cabeza, porque era donde más estaba la sangre. Y entonces hasta que se trasladó al sepulcro. Y allí fue donde ya se embalsamó. Y al embalsamar, el sudario se le reserva aparte. También tenemos el sudario de la Verónica, que también está en otra parte. Y el de mano pelo también. O sea que son diferentes capas del mismo sudario. Pero bueno, yo espero que todo esto nos sirva para algo muy importante. Y es para darnos cuenta de, no sabemos si es Cristo, si no es, ahí no vamos a entrar. Lo único es que nos quedemos en cuánto tuvo que sufrir el Señor por nuestra salvación. Y eso es lo importante. Que eso nos surja a nuestra alma y a nuestro ser un movimiento de decir, Señor, ¿cuánto te tengo que dar gracias? Por cuánto yo te he hecho sufrir. Y en este tiempo de la cuaresma nos viene muy bien precisamente para ese acto de nuestro personal de adhesión a Cristo y de reconocer que por nosotros, por salvarnos, a nosotros, a los que han venido y a los que vendrán en la historia, Cristo ha entregado su vida por nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que llevar a hacer un profundo examen de conciencia y, como dice el refrán castellano, a ser agradecidos, que eso es de bien nacidos. Pues nada, muchas gracias, gracias a Daniel, damos otra pausa.